Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Antecedentes y perspectiva de la disciplina judicial en Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho disciplinario. Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 del 2015, el diseño de disciplina judicial previsto por el legislador de 1991 fue objeto de su primera gran reforma, la cual implicó, entre otras cosas, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y la conformación de una nueva Corte Disciplinaria con competencia para juzgar a los empleados judiciales, pero sin atribuciones en materia de acciones de tutela y conflicto de competencia. En tal sentido, y para comprender cabalmente las implicaciones, desafíos y perspectivas de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es imprescindible conocer los orígenes y desarrollos previos que permitieron su advenimiento. La conferencia del día de hoy tiene como propósito promover la reflexión sobre los antecedentes históricos del modelo disciplinario judicial colombiano, asimismo su evolución y actual desarrollo, buscando de esta forma plantear algunas preguntas y retos para la consolidación, fortalecimiento o revisión de dicho modelo. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Luis Rolando Molano Franco, abogado de la Universidad Nacional, magíster en Derecho Penal, máster en Cultura Jurídica, Seguridad y Justicia, especialista en Derecho Penal. Ha sido fiscal anticorrupción, juez penal del circuito y magistrado de la jurisdicción disciplinaria en el Magdalena, docente universitario y formador de nuestra escuela judicial. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle de Cauca. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a alguna de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Luis Rolando Molano, es un gusto tenerlo de nuevo en nuestra Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Mónica, por esas palabras. Igualmente agradezco a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con un saludo también extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidoras y servidores judiciales y demás personas que en este momento se conectan a esta videoconferencia. Un saludo muy especial desde Cali, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. En el día de hoy, como ya lo indicaba, doctora, vamos a hablar en esta conferencia de los antecedentes y las perspectivas del modelo o de la disciplina judicial en Colombia. El tema resulta fundamental en momentos en que asistimos al advenimiento y al inicio de funciones de la nueva Alta Corte de Disciplina Judicial, esto es a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que entró, como todos ustedes saben, en funcionamiento a partir del mes de enero de este año. Por lo tanto, resulta fundamental que todos los jueces, magistrados, empleados, funcionarios y empleados de la rama judicial conozcamos cuáles han sido los desarrollos, los antecedentes y la evolución del
modelo disciplinario que rige en Colombia o del modelo disciplinario judicial que rige en Colombia. Para ello, hemos preparado una presentación que a continuación les voy a compartir y que va a mostrar el devenir histórico de la disciplina judicial en Colombia, los antecedentes más recientes, por supuesto nos referimos a los que corresponden a la última parte del siglo XX, y cómo llegamos al actual modelo disciplinario, al modelo que instauró la Constitución del 91. La pretensión de estas reflexiones y de esta revisión histórica se orienta a conocer cómo llegamos a tener nuestro actual esquema de disciplina judicial, cuáles son las perspectivas que ese modelo o esquema nos plantea, y asimismo cuáles serían los retos que tendría la actual Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ese punto. Hablamos entonces de cuáles son los antecedentes de la disciplina judicial en Colombia. Y para ello, como primera medida, revisaremos cuál era el modelo definido a partir de la Constitución de 1886 para disciplinar a los miembros de la rama judicial. En ese sentido, la primera norma a tener en cuenta es el artículo 160 de la Carta del 86, que fue en su momento objeto de modificación en el acto legislativo número 1 de 1945. Observemos cómo la redacción que tenía ese artículo daba cuenta que los magistrados y los jueces serían objeto de sanciones disciplinarias o podrían recibir las mismas impuestas por el superior, de sanciones de índole disciplinaria que podrían ser multas, suspensión o aún destitución, difiriéndole a la ley la reglamentación de el procedimiento de aplicación de esas medidas. Entonces, es interesante aquí ver cómo la misma Carta Política estableció claramente allí cómo y quiénes aplicarían la disciplina a jueces y a magistrados. Y este aspecto es muy importante porque fue precisamente el contenido de esta reforma del año 45 la que impidió en su momento que los órganos que se fueron progresivamente constituyendo para aplicar esa disciplina judicial tuvieran como principal inconveniente el hecho de no estar establecido, no estar consagrado en la Constitución ese órgano disciplinario. Dicho de otra manera, la Constitución a partir de allí establece un modelo en el que la disciplina la aplicarían los superiores jerárquicos. Además, interpretando esta norma constitucional, y una vez que se intenta por allá por el año de 1964 constituir un tribunal disciplinario judicial, es el primer intento de consagrarlo en términos de competencia para investigar y sancionar las faltas de los funcionarios judiciales, cómo la Corte, al revisar la constitucionalidad del decreto que creaba ese tribunal disciplinario, manifestó o decidió que tal órgano era contrario a la Constitución sobre la base del siguiente argumento: que no pertenecía ese tribunal disciplinario a la rama jurisdiccional del poder público y que por tanto debía considerársele como un cuerpo ajeno, extraño a la jerarquía judicial.
eso lo señaló la Corte en una decisión del año 1967 que no le dio vía libre en ese momento a la competencia del Tribunal Disciplinario frente a investigar magistrados de los tribunales, jueces y, por supuesto, a los integrantes de las altas cortes. Luego, hacia el año de 1974, la Corte la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Carlos Pérez, se vuelve a pronunciar sobre este tema de la competencia del Tribunal Disciplinario para investigar a los funcionarios judiciales y recordó que la norma que venía en la Carta del 86 contribuía a la independencia de la rama, a hacer eficaz el servicio, porque por virtud de razones de inmediación y de interés en preservar el prestigio del cuerpo judicial, ninguna autoridad más acertada para imponer el orden disciplinario que el superior jerárquico, en la medida en que tenía las características o el conocimiento para proteger la moralidad de los componentes y luchar por una justicia leal y prestada con prontitud. Entonces, de estos dos pronunciamientos podemos resaltar que el entendimiento que tenía en ese momento la Corte Suprema de Justicia sobre cómo debía aplicarse la disciplina judicial era que lo que garantizaba la independencia de la rama era que ese control disciplinario estuviera al interior de la rama judicial y que fuera aplicado no por un órgano distinto a las propias cortes en ese momento constituidas, vale decir, el Consejo de Estado respecto de sus tribunales, en ese momento no había, por supuesto, jueces administrativos, y la Corte Suprema respecto de los tribunales y de los jueces. El tribunal disciplinario al que aludíamos en este momento, o hace un momento, como les decía, tuvo una vida jurídica que o que transcurrió entre el año 1964 y el año 91, cuando ya ustedes saben, la Carta crea el Consejo Superior de la Judicatura. Señalábamos que a pesar de que la creación se da en el año de 1964, ese primer tribunal disciplinario realmente no logró conformarse por virtud de la decisión de la Corte a la que ya aludíamos. Posteriormente, en el año de 1968, con una nueva reforma constitucional a través del acto legislativo 1 de ese año, número 1, se reforma el artículo 217 de la Constitución y se prevé entonces la creación del Tribunal Disciplinario, buscando básicamente responder a las salvedades que había hecho la Corte Suprema, que en ese momento, saben ustedes, hacía pues el control constitucional respecto a la existencia y competencia de ese tribunal. Posteriormente, o ese acto legislativo es desarrollado a través de la Ley 20 del año 72, que estableció un tribunal disciplinario que estaría conformado por 4 magistrados y que debía corresponderse con el modelo en ese entonces imperante, el modelo del Frente Nacional, que exigía en toda la rama judicial la paridad política. Esto es, que tanto los jueces, magistrados de todos los niveles, los juzgados debían estar repartidos a los partidos liberal y conservador. Esa paridad política entonces se establecía también para el Tribunal Disciplinario, y la elección debía realizarla tanto la Cámara como el Senado. Cada uno elegía 2 de los 4 magistrados que eran propuestos por ternas del presidente de la República.
El periodo en ese entonces era de 5 años. ¿Qué competencia entonces se le estableció o se estableció en ese momento para el tribunal disciplinario? Se estableció una competencia de conocer en única instancia los procesos de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, de conocer en segunda instancia las decisiones disciplinarias tomadas o los procesos disciplinarios adelantados frente a los magistrados de los tribunales y esa competencia que era la inicial que se le había dado al tribunal, pero que sufrió una serie de tropiezos o traspiés en la Corte Suprema por virtud del control, fue además modificada a través de los decretos 250 del 70, del decreto 196 del 71, que le otorgó competencia también en materia de disciplina de abogados, y luego el decreto 1660 del 78, entre otras. Después de esas decisiones a las que aludíamos atrás de la Corte Suprema, particularmente la del año 74, entonces, al naciente tribunal disciplinario le quedó una competencia que podíamos señalar que era una competencia bastante limitada frente a las iniciales pretensiones, pues quedó únicamente con la posibilidad de adelantar los procesos disciplinarios frente a los magistrados y empleados del propio tribunal disciplinario, frente a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y del Tribunal Superior Militar, procesos estos de única instancia, y frente a los cuales solo podía aplicar las sanciones de apercibimiento, que es una especie de amonestación, de multa y de suspensión, es decir, la destitución como máxima sanción disciplinaria solo podía aplicarse a estos magistrados de altas cortes exclusivamente por mora en acciones de inexequibilidad. Todas las demás variables o posibilidades de destituir a un magistrado de una alta corte las debía aplicar el Senado de la República por virtud del fuero de estos funcionarios. También tenía competencias, y es interesante verlo, este tribunal para disciplinar al procurador general y a los fiscales del Consejo de Estado y de los tribunales que pertenecían a este mismo órgano. Es decir, no era la competencia no era exclusivamente frente a la rama judicial. También en segunda instancia conocía contra los procesos disciplinarios adelantados a los procuradores delegados regionales y a los fiscales de los juzgados que pertenecían al Ministerio Público. El procedimiento que se tenía para esa competencia era un procedimiento acusatorio, pues en primera instancia la investigación la adelantaba la Procuraduría General de la Nación a través de sus respectivos agentes. Es decir, algo muy diferente a lo que tenemos en la actualidad. Como les decía, en materia de abogados, conocía este tribunal disciplinario a partir del año 71, empezó a conocer en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelantaban a los abogados, cuya primera instancia era competencia de las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial, conforme lo establecía el referido estatuto disciplinario del año 71, el primero que existió frente a la disciplina o que organizó la disciplina de los abogados. También tenía competencia para decidir los conflictos de competencia entre jurisdicciones, que, dicho sea de paso, era un asunto que venía debatiéndose en el país desde el año 45, desde ese acto legislativo número 1 del 45, que aunque había creado o había dispuesto la creación de un tribunal de conflictos que se encargara exclusivamente de este asunto, pues realmente nunca operó. Y entonces terminó dándosele esa competencia al tribunal disciplinario. ¿Qué pasa luego en este devenir histórico? El tribunal disciplinario, que se conformó inicialmente hacia el año 74
Fíjense cómo a pesar de que la creación inicial se da en el año 64, 10 años atrás, es solamente hacia el año de 1974 cuando nombra el presidente de la República de la época de manera interina ese primer tribunal disciplinario, llamando la atención que los primeros designados en esa eh, jerarquía correspondió en su momento a unos perfiles muy específicos como un procurador, ex procurador, exministro de Justicia, perdón. También fueron designados algunos exmagistrados de la Corte Suprema y otra persona que provenía de la academia, que luego fue constituyente. Es importante tener en cuenta eso para mostrar cómo en aquellos momentos se establecía una relación muy directa entre la rama judicial y también el Ministerio de Justicia y la naciente corporación. Dicho esto, frente a los perfiles de quienes fueron inicialmente designados de manera interina por el presidente de la República. Luego aparece hacia finales de los años 70, aparecen dos normas que entran a modificar la competencia en materia de disciplina judicial. Por un lado, tenemos el decreto 1660 del año 78, que realizó una modificación en el sentido de establecer que la competencia para investigar a los funcionarios judiciales por mandato, reitero nuevamente, de la Constitución en ese entonces vigente, por supuesto continuaba en cabeza del superior jerárquico, pero que se trataba de procesos de única instancia. Obviamente el tribunal disciplinario seguía con su competencia, que no era en ningún caso una competencia que le permitiera disciplinar ni a jueces, ni a empleados, ni a magistrados de tribunal, únicamente altas cortes. Llama también la atención entonces que después de este decreto aparece la famosa reforma constitucional, el acto legislativo número 01 del año 79, que crea el Consejo Superior de la Judicatura, que es el antecedente más próximo del Consejo Superior que se creó con la Carta del 91, y que en materia disciplinaria le asignó una competencia a una especie de sala o a una sección, se llamaba una sección disciplinaria, que tenía asiento en ese Consejo Superior creado en aquel año y que luego fue reglamentado con otros decretos del año 80. Esa competencia era para disciplinar a los funcionarios y, ojo, a los empleados de la rama judicial, jurisdiccional como se llamaba entonces, y también en segunda instancia disciplinar a los abogados, mantener la competencia mejor frente a los abogados, que ya venía desde el año 71, porque la primera instancia en materia de disciplina de funcionarios y empleados se mantenía o radicaba en ese momento en las salas penales de los tribunales superiores. Luego de 1981 ya no lo serán solamente las salas penales, no lo serán exclusivamente, sino que se conformarán salas disciplinarias en los tribunales, en los que tendrán asiento no solamente los magistrados de las salas penales, sino de distintas especialidades. También tenía competencia en ese momento esa sección disciplinaria del Consejo Superior para dirimir los conflictos de competencia, es decir, se mantenía esa competencia también en cabeza de el órgano disciplinario. ¿Qué pasó? El Consejo Superior, este Consejo Superior del año 79 tuvo una vida efímera por virtud de la decisión de la Corte que declaró
contraria a la Constitución de 1886 ese acto legislativo, y ello permitió que hacia el mes de noviembre del año 81 reviviera el Tribunal Disciplinario, que por supuesto desapareció en el periodo en que estuvo, en el corto periodo en que funcionó este Consejo Superior del año 79. Este renacer del Tribunal Disciplinario, que venía funcionando desde el año 74, ya lo decíamos, pues le permitió mantenerse vigente hasta el año 91, y fue así como posteriormente en el año 82 se nombraron nuevamente los magistrados, o se conformó nuevamente ese tribunal disciplinario del que hizo parte, entre otros, luego el futuro magistrado de la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy Cabra. Posteriormente, en este devenir, tenemos que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado y los tribunales recibían los pliegos de cargos que formulaba la Procuraduría. Esto es que quien instruía el proceso disciplinario en este esquema no era, como es hoy, la propia jurisdicción disciplinaria, sino que estábamos frente a un modelo acusatorio en el que la Procuraduría, específicamente generalmente la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, adelantaba la investigación, y si consideraba que había mérito, formulaba los cargos disciplinarios respectivos que eran enviados a las corporaciones, vale decir a la Corte, al Consejo de Estado o a los tribunales, para que allí se conformara una sala disciplinaria conformada con magistrados de diferentes especialidades. Tenía que ser una sala de 3 magistrados con diferentes especialidades que se sorteaban por orden de apellidos, y eran ellos quienes adelantaban ya el proceso sobre los cargos que había enviado la Procuraduría. Es importante tener en cuenta esto, porque desde luego allí teníamos un modelo en el que, fíjense ustedes, la investigación de los jueces y magistrados no la hacía el propio órgano, no la hacía directamente la corporación o el tribunal, sino que la hacía el Ministerio Público, que por supuesto tenía un origen no judicial. El procurador, por supuesto, sabemos, era elegido por los otros poderes, y en ellos no participaba, por supuesto, la rama judicial. Podríamos decir que había allí una clara injerencia de otros poderes en la disciplina judicial, a pesar que la Corte reclamaba, como hemos visto, que por supuesto, por razones de independencia, quien debía aplicar las sanciones no era otro que el superior jerárquico. Desde luego que a pesar de este modelo acusatorio, de esta instrucción que adelantaba la Procuraduría, la decisión final solamente la podía tomar el propio cuerpo judicial. Hacia finales de los años 80 aparece otra norma o normas que modificaron esta competencia, y tenemos, en primer lugar, en el año 87 se modificaron algunas normas frente al régimen disciplinario de los jueces, y en el año 89 se despidió el decreto 1888, que, frente al modelo de disciplina judicial, volvió jurisdiccional el proceso para funcionarios y, ojo, para empleados de la rama judicial. También tuvo como hecho importante esta codificación que el proceso era de única instancia para los magistrados de tribunal y para los jueces, salvo que en el caso de los jueces, cuando se le aplicara una sanción de destitución, esa
sanción podía ser revisada por las salas de gobierno de los tribunales superiores de Bogotá, Medellín y Cali. Es decir, si se aplicaba esa máxima sanción a un juez, cualquiera de estas corporaciones podía revisar dicha decisión. Frente a las demás, los demás tipos de sanción eran procesos de única instancia. Los empleados tenían en este esquema del año 89 doble instancia, en la medida en que la segunda instancia la ejercía la sala disciplinaria del tribunal. Recuerden que la primera la hacía, por supuesto, su jefe inmediato, su nominador. En cuanto a las cortes y a los tribunales, se mantenía lo que ya venía desde el año 81, de conformar salas disciplinarias por 3 magistrados de manera rotativa, es decir, que allí la integraban no solamente como había sido en los años 70 los magistrados de las salas penales, sino que se conformaban esas salas disciplinarias por magistrados de distintas especialidades, salvo que en algunos casos en las grandes ciudades se hubiera decidido, como en Cali, por ejemplo, ocurrió en Bogotá, tener una sala disciplinaria que se encargara exclusivamente de estos asuntos, es decir, que no estuviera conformada por las demás especialidades, esto buscando encontrar una mayor especialidad o especialización en los integrantes de dichas salas. El proceso era adelantado, continuaba siendo adelantado en fase instructiva por el Ministerio Público, es decir, por la Procuraduría, y en caso de formularse cargos que se le llamaba resolución acusatoria, nótese allí la similitud con el proceso penal en el cual también se hablaba de resolución acusatoria. En el caso de esa resolución acusatoria, el juzgamiento lo hacía el superior del funcionario acusado. Luego viene ya en el año de 1991 la creación del Consejo Superior de la Judicatura, que, como todos sabemos, se conformó a partir de 2 salas, una sala jurisdiccional disciplinaria y una sala administrativa. La sala jurisdiccional disciplinaria con competencia nacional para conocer en segunda instancia los procesos adelantados contra funcionarios judiciales y abogados, y con creación de salas jurisdiccionales disciplinarias adscritas a los consejos seccionales de la judicatura. Debe decirse que con la entrada en vigor de la Carta del 91, las antiguas salas disciplinarias que habían en algunos departamentos, en los tribunales superiores, se transformaron en salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales, y se incorporó allí por un breve lapso a los magistrados que venían en esos cargos. No obstante, después hubo concurso y, pues, por supuesto, los que no superaron dicho concurso tuvieron que salir. El artículo 256 de la Constitución del 91 era el que establecía esa competencia en materia de funcionarios y abogados. Es importante resaltar cómo en los primeros años de funcionamiento de este nuevo esquema que instauró el constituyente del 91 y que básicamente buscó crear una jurisdicción disciplinaria, una jurisdicción especializada para aplicar la disciplina a los jueces, a los funcionarios judiciales y a los abogados. Esta nueva competencia tuvo algunos tropiezos, si se vale la expresión, en la medida en que, por ejemplo, la Procuraduría continuó de la mano de las competencias que le otorgó la Constitución del 91 en materia de poder preferente. Continuó la Procuraduría considerando que tenía competencia frente a los funcionarios judiciales no aforados, es decir, frente a jueces y empleados judiciales. Y por eso podía adelantar directamente la investigación. Esto fue además refrendado inicialmente por la Corte Constitucional en la sentencia 417 del año 93, en la que estableció también
que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no podía investigar a los magistrados de las altas cortes, pues ellos eran aforados y su disciplinamiento correspondía exclusivamente al Senado de la República. Posteriormente, o allí mismo mejor, consideró también la Corte que los empleados judiciales, en tanto no administraban justicia, debían continuar siendo disciplinados por el superior jerárquico en un proceso de naturaleza administrativa y frente al cual, por supuesto, sí tenía la Procuraduría General de la Nación la posibilidad de ejercer el poder preferente. En suma, señaló que únicamente tenía competencia la sala disciplinaria para adelantar los poderes disciplinarios a magistrados, jueces y fiscales, y que se mantenía la posibilidad de que la Procuraduría asumiera preferentemente esas investigaciones. Luego, hacia el año 95, el Consejo de Estado, en esta sentencia que ven ustedes allí reseñada, expresó que la Procuraduría no podía ejercer ese poder preferente frente a los funcionarios judiciales, jueces, fiscales, por supuesto magistrados de tribunal, porque se había establecido un fuero especial de carácter constitucional en ese artículo 256. Este planteamiento del Consejo de Estado fue luego refrendado por la Corte Constitucional en estas dos sentencias del año 96 que ven ustedes allí en la diapositiva. Y sin embargo, el debate continuó por cuanto cuando se expidió la ley estatutaria 270 de Administración de Justicia del año 96, en el control previo de constitucionalidad que se materializó con la sentencia C037, se indicó por la Corte que el poder preferente que tenía la Procuraduría General de la Nación sí aplicaba cuando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria respectiva no hubiese asumido a prevención la competencia. Es decir, aún en el año 96 la Corte Constitucional permitía que en estos supuestos la Procuraduría pudiera todavía ejercer ese poder preferente. Esta situación se prolongó hasta el año 2002, cuando ya definitivamente la Corte, en la sentencia C948, señaló que la competencia para adelantar los procesos disciplinarios a los funcionarios judiciales no aforados era exclusiva de la jurisdicción disciplinaria, como quedó establecido en el Código Disciplinario, la Ley 734 del año 2002, que entró en vigor en ese año. Posteriormente, tenemos ya la primera, como decíamos al inicio, la primera gran reforma del modelo disciplinario judicial del año 91 y que se da a partir de la modificación introducida por el Acto Legislativo 02 del año 2015, que modifica la Carta, que en el artículo 257A establece que la función jurisdiccional disciplinaria frente a funcionarios y empleados de la rama será ejercida ahora por la nueva Corte Disciplinaria denominada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y que se continuaría también la competencia para disciplinar a los abogados por faltas en el ejercicio de la profesión, pero estableciendo allí por primera vez que esa función podría ser atribuida por el legislador a un colegio de abogados, es decir, se abre una puerta para que esa competencia en materia de abogados a futuro pueda ser ya otorgada o entregada por parte de una ley a una colegiatura de abogados. Es importante también ver que en este nuevo escenario de la Comisión de Disciplina Judicial se hace una modificación a la conformación y elección de los magistrados del órgano de cierre, que en el año 91 primero se habían aumentado frente a los 4 del Tribunal Disciplinario, ya eran 7 los integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior. Todos los 7 en el modelo inicial eran ternados por el presidente de la República y elegidos por el Senado.
En este año 2015 se modifica en el sentido de otorgar la postulación, la elaboración de 4 ternas al Consejo Superior de la Judicatura, dejándole al presidente únicamente 3 y manteniendo, eso sí, la elección en cabeza del Congreso en pleno. Es importante verlo en perspectiva histórica como un avance en la medida en que se permite que sea la propia rama judicial, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, el que elabore y postule a la mayoría de las ternas de las que van a salir los 7 integrantes, es decir, a 4. Esta es consideramos que es un avance importante que el paso del tiempo irá consolidando respecto o en línea con una postura que estime importante que la propia rama judicial sea la que tenga la posibilidad de ternar a quienes van a ser jueces de los jueces. Esto desde la perspectiva de la independencia judicial. Ahora bien, de este recorrido que hemos hecho, por supuesto, entenderán ustedes un recorrido apretado y que no permite entrar en todos los detalles, hemos podido ver cómo la naturaleza de las decisiones en materia de disciplina judicial han sido, han oscilado entre un modelo en el que las decisiones eran de carácter administrativo, de naturaleza administrativa, y un modelo en el que las decisiones fueron consideradas de naturaleza jurisdiccional. Esto, por supuesto, tiene unas implicaciones enormes en materia de acceso a la posibilidad de una revisión posterior por el órgano de lo contencioso administrativo, vale decir, por la jurisdicción contenciosa administrativa. Así, por ejemplo, podemos señalar que en el año 75, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado estimó que las decisiones que tomaba el Tribunal Disciplinario eran de naturaleza administrativa y a ello, a ello se reafirmó en un auto del año 77 de esta misma corporación. Es decir, se consideraban que las decisiones que profería el órgano de disciplina judicial de la época, el Tribunal Disciplinario, no eran de naturaleza jurisdiccional, sino administrativa y por lo tanto podían ser demandables. Como un antecedente histórico importante, podemos señalar que una de las decisiones más importantes que produjo el Tribunal Disciplinario en los años 70 fue una que hacia el año 76 aproximadamente le permitió al Tribunal Disciplinario destituir a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Humberto Barrera Domínguez, previa instrucción que del proceso hiciera la Procuraduría General de la Nación. El hecho era o se refería a la conducta por la que fue destituido, una presunta injerencia arbitraria o ilegal del magistrado en asuntos de conocimiento de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, es decir, por estar supuestamente dando consejo o direccionando o interfiriendo en la toma de decisiones del tribunal. Pues bien, del Tribunal de Bogotá, el Tribunal Disciplinario destituyó al magistrado con base en las normas que en ese entonces establecían las faltas, era el decreto 250 del año 70, y posteriormente este magistrado de la Corte Suprema acude a la jurisdicción contencioso administrativa que en decisión del año 78 determinó que no, que la sanción debía anularse, es decir, anuló la decisión del Tribunal Disciplinario, considerando que era una decisión de naturaleza administrativa y que por lo tanto tenía competencia
el Consejo de Estado para conocer de ese acto administrativo. Entonces, es importante ver cómo en ese momento se consideraban así las decisiones que imponía el Tribunal Disciplinario y por eso podían ser objeto de ese control del contencioso. Luego, como vemos en el año 79, como ya lo vimos, pues el Consejo Superior de la Judicatura le dio carácter de jurisdiccional a las decisiones que se tomaban en materia disciplinaria judicial, pero además, para terminar de zanjar este tema, el decreto 01 del 82, el Código Contencioso Administrativo, señaló que no tenía competencia la jurisdicción contenciosa para juzgar sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario. Entonces, podemos decir que en todos los años 80 ya ese tema del control contencioso de las decisiones que impusiera el Tribunal Disciplinario estaba salvaguardado y que por lo tanto desde allí podemos hablar de que las decisiones tenían naturaleza jurisdiccional. Así se estableció, reitero, en el Consejo Superior del año 79, en la sección disciplinaria de ese consejo. También se estableció, como ya lo vimos en el decreto 1888 del 89, que estableció que el proceso era jurisdiccional para todos, para funcionarios y empleados judiciales. El año 91 con la Constitución plantea, como ya lo vimos, que el proceso deja de ser jurisdiccional para los empleados se torna de naturaleza administrativa, y ahora en el 2015 nuevamente los empleados regresan a una disciplina judicial que ya no va a ser aplicada por los superiores jerárquicos, sino que va a ser aplicada, valga la redundancia, por el órgano o por la Corte Disciplinaria denominada Comisión de Disciplina Judicial, obviamente para hechos ocurridos únicamente a partir del 13 de enero de este año. Es decir, los empleados pierden la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y sus procesos ya se tornan en procesos de naturaleza jurisdiccional con doble instancia y las demás garantías y régimen que tienen o tenemos los funcionarios judiciales. También es importante en esta perspectiva decir que ahora los empleados desde el año 2021, los empleados judiciales ya no pueden ser objeto de poder preferente por parte de la Procuraduría General de la Nación. De esta presentación y de este devenir histórico que consideramos relevante para saber de dónde venimos, cuáles han sido los más importantes antecedentes, por lo menos de la última parte del siglo XX, podemos establecer como conclusiones las siguientes. En primer lugar, antes de la Carta del 91, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no aceptaba que los procesos disciplinarios pudieran ser adelantados o que el régimen disciplinario pudiera ser aplicado por un órgano distinto a los superiores jerárquicos. Las sanciones siempre debían ser impuestas por estos superiores. Estábamos hablando de un modelo de disciplina interno de la rama judicial y que, aunque existía el tribunal disciplinario, a este le estaba vedado la competencia para investigar o sancionar a los magistrados del tribunal y de allí hacia abajo, salvo ese pequeño interregno que tuvimos en el primer Consejo Superior de la Judicatura. Por lo demás, solo hasta el año 2002 la rama judicial dejó de ser objeto de poder preferente por parte de la Procuraduría. Es decir, hasta el año 2002 la Procuraduría pudo, por virtud de ese poder preferente y por las funciones de vigilancia judicial de las que ha tenido, de las que ha disfrutado la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio Público desde el mismo advenimiento de la Constitución de 1886, hasta allí la Procuraduría, como órgano de origen no judicial, pudo investigar jueces, empleados, magistrados
y formularle cargos disciplinarios. También es importante ver en este recorrido histórico que desde los propios orígenes del tribunal disciplinario y de los intentos por constituir un órgano de disciplina judicial que no sea y que no o que sea distinto de los superiores jerárquicos, siempre desde esos orígenes se ha planteado debate frente al órgano, a la forma de elección del órgano de cierre. Podemos decir que a pesar de eso, siempre desde ese momento en que se pensó ese modelo, desde el año 64, siempre el presidente había ternado a los integrantes del órgano de segunda instancia y siempre fue el Congreso el que eligió. Es decir, participaban en la elección del órgano de cierre desde su propia concepción los otros dos poderes, el poder ejecutivo y el legislativo. Siempre además fue de naturaleza sancionatoria el régimen disciplinario aplicable a los jueces, afín a la rama penal. Lo vemos porque el procedimiento que se aplicaba era el de los códigos penales y de procedimiento penal, porque la disciplina se aplicaba por las salas penales primordialmente, luego ya se amplió a otras especialidades y también hemos visto cómo no ha sido extraña la presencia de salas disciplinarias al interior de los tribunales, aún en las épocas en que existía el tribunal disciplinario. Realmente la conformación de un órgano completamente externo, pero que hace parte de la rama judicial, se da es a partir de la creación de la jurisdicción disciplinaria en el año 91. Además, desde el año 79 se reconoció el carácter jurisdiccional a las decisiones en materia de funcionarios judiciales, situación que ha permanecido indemne hasta este momento. Y siempre ha existido debate también sobre la naturaleza del control. Como hemos visto, esto ha oscilado entre los momentos en que se han considerado decisiones de naturaleza administrativa y la actual época en la que ya no es objeto de discusión por mandato constitucional que las decisiones de la jurisdicción disciplinaria son de naturaleza jurisdiccional. Y siempre ha habido debate también sobre quién lo ejerce. Por último, señalemos que en esta perspectiva, los retos que se podrían, algunos de los retos que se podrían indicar para la nueva Comisión de Disciplina Judicial como órgano de cierre de la jurisdicción son que el nuevo Código General Disciplinario, la nueva ley estatutaria, plantean un nuevo diseño constitucional que completa esa modificación del año 2015. Es decir, tenemos una nueva Corte Disciplinaria con nuevas competencias que estamos, por supuesto, a la espera de que se decanten o se consoliden a partir del control que haga la Corte de la reforma a la Ley 270. Pero que de ser así, pues dejarán una estructura novedosa con variación en la elección del órgano de cierre, que, como ya lo vimos, que genera, por supuesto, unas grandes expectativas y que a partir de las nuevas herramientas normativas que se prevén, como un poder disciplinario preferente, como un robustecimiento de las plantas de personal, como la entronización del principio de instrucción por funcionarios diversos de los que hacen el juzgamiento, es decir, de imparcialidad objetiva, del principio de doble instancia, de la extensión del principio de doble instancia también a los magistrados de los tribunales, de la doble conformidad, es decir, de todo un catálogo de nuevas herramientas que por supuesto hemos visto y ustedes han visto en otras conferencias, pues eso plantea que la nueva comisión tendrá unas herramientas nuevas para enfrentarse a problemas como la congestión que las nuevas competencias le podrá traer, es decir, el hecho de tener que disciplinar a 50.000 empleados de la rama judicial, de todo el conjunto de la rama judicial sin exclusiones, es decir, incluyendo los empleados que desempeñan funciones meramente administrativas,
tanto de la Fiscalía como de la rama, pues es un escenario complejo frente al cual requerirá mucho fortalecimiento institucional la comisión. Se deben buscar escenarios de articulación con las facultades de derecho y con la comunidad jurídica precisamente para hacer una pedagogía sobre esas nuevas competencias de la nueva Corte Disciplinaria. Y por último, un gran reto es buscar la constitución de un estatuto disciplinario judicial y la revisión sistemática de las líneas jurisprudenciales. Muchas gracias por la atención prestada y quedo a órdenes del auditorio. Muchas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor Rolando, ¿considera que es necesario el establecimiento de un código de disciplina judicial en Colombia? Al respecto, consideramos que, como lo mencionamos en la conferencia, es una apremiante necesidad un código de disciplina judicial, porque ahora que ya el órgano disciplinario, la Corte Disciplinaria, Comisión de Disciplina, Nacional de Disciplina Judicial, tiene la competencia para adelantar los procesos disciplinarios de todo el conjunto de la rama judicial, es necesario que la rama se independice del código disciplinario, llamémoslo ordinario, esto es de la ley 1952, que contiene las normas de disciplina de todos los servidores judiciales. Hemos dicho en otros momentos que disciplinar a un juez es muy distinto que disciplinar a un servidor público de otras ramas, que allí está inmersa los principios de independencia y autonomía, pero además que ahora el hecho de tener también competencia frente a los empleados plantea muchos retos, como por ejemplo establecer qué faltas pueden cometer los empleados que tienen funciones o que apoyan la función judicial, que no pueden ser las mismas que las faltas que se le pueden atribuir a un juez, a un fiscal o a un magistrado que tienen y que detentan la función propiamente jurisdiccional frente a empleados, por ejemplo, de la Escuela Judicial, del Consejo Superior de la Judicatura, de Medicina Legal, de la parte administrativa de la Fiscalía. Entonces, por eso ayudaría mucho tener un estatuto disciplinario judicial que estudie detalladamente estas especificidades y que pueda perfilar no solamente las conductas susceptibles de ser enrostradas a estos sujetos disciplinables, sino también los tipos disciplinarios, las faltas y las sanciones, porque desafortunadamente por pertenecer nosotros al Estatuto Disciplinario General, en ocasiones tenemos dificultades frente a la valoración que se pueda hacer o a la tipificación de conductas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo disciplinario judicial actual en Colombia? Bueno, yo creo que del recorrido de la apretada síntesis que pudimos hacer en estos minutos, la pretensión ha sido que haya quedado evidenciado que en este periodo de tiempo, en esta línea del tiempo, hoy tenemos una jurisdicción disciplinaria que se ha consolidado a partir del año 91, que implica que definitivamente la Procuraduría, en tanto órgano que no es de origen judicial, ya no puede ejercer el poder preferente frente a los empleados y funcionarios. Eso es una ganancia, es decir, se ha ganado en autonomía, se ha ganado en consolidación de una jurisdicción propia con magistrados en primera instancia del régimen de carrera judicial, eso es muy importante. En segunda instancia, por supuesto, con la participación de los otros poderes del Estado en la conformación de esta Corte y con un escenario de una nueva Comisión Nacional, repito, robustecida en competencias y esperamos también en medios físicos y tecnológicos para hacer su labor. Entonces, eso es una ganancia importante. ¿Qué problemas podemos advertir? Los problemas yo los vería más desde el punto de vista no del órgano, como sí del estatuto disciplinario. Es urgente que a partir de la
del análisis, del debate sobre el estatuto disciplinario se pueda establecer claramente cuáles son las conductas objeto de disciplinamiento a los funcionarios y empleados, y allí hay una tarea, digamos, importante que hacer. También es una fortaleza del sistema actual que 4 de las integrantes o 4 ternas ya tengan origen en el Consejo Superior, y eso fue también un logro importante. Última pregunta, doctor Luis Rolando. ¿Por qué motivo la jurisdicción disciplinaria juzga a los abogados en Colombia? Bueno, allí, entre otras explicaciones, tenemos que hay un fuerte componente histórico, digamos que desde el momento en que la profesión de abogado a principios del siglo XX empezó a crecer, a fortalecerse en Colombia, pues el control disciplinario, el control correccional frente a eventuales faltas, lo empezó a ejercer en ese momento. Lo empezaron a ejercer los tribunales. Eso, digamos que allí hay un elemento histórico, pero además ese elemento histórico, inclusive uno encuentra decisiones de los tribunales, de la misma Corte Suprema en su momento, revisando de sanciones disciplinarias aplicadas por los tribunales. Ese elemento fue fortalecido con el decreto 197 del 71, que estando vigente la constitución anterior, realzó que la función que cumplen los abogados en el ordenamiento jurídico es una función con un contenido social. Es decir, que la profesión de abogado, a diferencia de otras profesiones, tiene un impacto directo en la justicia, y a partir de allí se consideró que el Estado tenía entonces, a través de la Administración de Justicia, la rama judicial, un legítimo interés en vigilar y, de ser el caso, sancionar la conducta que pudiera ser desviada de los abogados en perspectiva disciplinaria. Eso, por supuesto, se mantuvo luego con la Constitución del 91. Sin embargo, hay voces cada vez más fuertes de la academia que han propugnado y que inclusive no son nuevas, porque en los años 60 del siglo pasado se viene con el intento de consolidar o conformar una colegiatura de abogados que, como en otros países, España, por ejemplo, Estados Unidos, entre otros, en la mayoría de democracias occidentales, se encargue a una colegiatura de abogados la competencia para la disciplina. Yo creo que ese es un proceso que está avanzando. Hay un proyecto de ley en el Congreso que no ha avanzado mucho este semestre, pero que refleja la idea que tienen algunos sectores académicos e inclusive la propia rama judicial de que se debata ese tema. Mientras tanto, lo que debemos decir es que mientras no exista una colegiatura sólida, fuerte, el Estado, en esa perspectiva histórica, la jurisdicción disciplinaria debe seguir cumpliendo ese papel que consideramos que lo ha hecho de la mejor manera posible y con resultados que están a la vista en estos más de 25 años de funcionamiento de la jurisdicción disciplinaria. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Rolando Molano Franco, de nuevo, doctor, por estar aquí con nosotros, por esta clara y ponderada explicación sobre los antecedentes y perspectivas de la disciplina judicial en Colombia, la cual nos permitió comprender las implicaciones, desafíos y perspectivas de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como sus orígenes y desarrollos previos que permitieron su incorporación y su funcionamiento. De nuevo, doctor Rolando, nuestros agradecimientos. Muchas gracias, doctora Mónica, y un feliz día para todos. De igual forma, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Asimismo, informamos que en nuestro registro, el sistema de registro académico de la Escuela Judicial, ha cambiado. Por lo tanto, para ingresar a nuestras conferencias es necesario que hagan su registro y suscripción previamente para que durante la conferencia en el chat, como aparece hoy,
tengan el link de asistencia para que puedan registrarse y asimismo obtener su certificación. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias, doctor Rolando, y un feliz resto de día para todos.